de guardia, o de la escolta de municiones, con la de 8 años de prisión, o con la de 6, según que el que desertare fuere o no comandante de la guardia o de la escolta, y 4. El que sin estar desempeñando servicio de armas desertare al extranjero, con la de 7 años de prisión, si estuviere desempeñando ese servicio, con la de 9 años, y si fuere el comandante de un punto, fuerza o buque, con la de 11. Artículo 268. En los casos del artículo anterior y en aquellos a que se refieren las fracciones y 2 del artículo 270, si la deserción se hubiere efectuado en campaña se aumentarán en 2 años las penas privativas de libertad señaladas en esos preceptos. Artículo 269. Serán considerados también como desertores, los oficiales, y, que con pretexto de enfermedad u otro motivo ilegítimo se queden en las poblaciones, sin el correspondiente permiso, cuando marchen las fuerzas a que pertenezcan. 2. Que sin la orden correspondiente ni motivo justificado, no lleguen al punto de su destino con la debida oportunidad, o se regresen después de emprendida una marcha. 3. Que sin justa causa se desvíen del derrotero que se les hubiere señalado como indispensable en su pasaporte. 4. Que se separen una noche del campamento o de la guarnición en que se hallen sin permiso del superior en quien resida la facultad de concederlo. Que se separen a más de 40 kilómetros de distancia de su campamento o a más de 80 de su guarnición, o a más de 30 del puerto donde esté el barco a que pertenezcan, en tiempo de paz, y a cualquiera distancia de la plaza, buque o punto militar, en campaña, sin licencia del superior. Que falten al servicio 3 días consecutivos, sin motivo legítimo, o se separen durante 48 horas del barco a que pertenezcan sin ese motivo ni permiso del superior. 7. Que falten al acto de la revista de administración sin causa legítima y no se presenten a justificar dentro de las 24 horas siguientes. 8. Que habiendo recibido cualquiera cantidad para la marcha, no emprendan estas a su destino, después de 3 días de expedido el pasaporte, o en el término que se les hubiere señalado, sin impedimento legal o sin orden ni permiso de la autoridad que corresponda. 9. Que disfrutando de licencia temporal dejen de presentarse cuando hubieren sido llamados antes de que fenezca el plazo por el que les hubiere sido concedida, o sin causa justificada, cuando haya expirado dicho plazo, y que disfrutando de licencia ilimitada no se hubieren presentado después de 2 meses de haber recibido la orden y los recursos necesarios para ello, en caso de guerra extranjera. Artículo 270. Los comprendidos en el artículo anterior serán castigados. Y, en los casos de las fracciones I2, con 1 año de prisión y destitución de empleo. Casos de las fracciones 3 a 7, con 6 meses de prisión. 3. En los casos de las fracciones 8 a X, con destitución de empleo. Artículo 271. Siempre que al aplicarse la penalidad establecida en los artículos 267, 268 y 270 deba imponerse la destitución de empleo, se fijará en 10 años al término de la inhabilitación para volver al ejército. Artículo 272. Los que desertaren frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada, se les impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Artículo 273. La deserción en actos del servicio o en campaña, se entenderá perpetrada, siempre que para llevarla a cabo se hubiere empleado un medio violento, cuando el autor del delito se ponga fuera del alcance de las armas de sus perseguidores, o eluda toda persecución, y en defecto de lo anterior o de cualquiera otro hecho que demuestre la separación ilegal del servicio militar, por el transcurso de 24 horas, sin que el individuo de que se trate se presente a su inmediato superior o a la fuerza a que pertenezca. La deserción frente al enemigo se entenderá cometida en el acto de separarse un militar, indebidamente, de las filas, o un marino, del buque o fuerza a que pertenezca. Artículo 274. Siempre que 3 o más individuos reunidos cometieren simultáneamente alguno de los delitos consignados en este capítulo, se observará lo que a continuación se expresa. Y a los que en el caso de haber cometido el delito aisladamente, hubiere debido aplicársele pena de 30 a 60 años de prisión, se les impondrá esta. 2. A los que en ese mismo caso hubiere debido imponérseles una privativa de libertad, sola o reunida a otra de distinta especie, se les impondrá el máximo de aquella aumentada en 1/4 parte de su duración, y las demás que hubiere debido imponérseles en el caso indicado, y 3. Al que hubiere encabezado la reunión o grupo si fuere individuo de tropa se le castigará con la pena de 13 años de prisión, siempre que conforme a lo prevenido en la fracción, y no debiere imponérsele pena de 30 a 60 años de prisión, pero si fuere oficial o el delito se hubiere cometido en campaña, se le aplicará en todo caso esa última pena. Artículo 275. Lo que por causas legítimas se hubieren dispersado del cuerpo de tropas o buque a que pertenezcan, serán castigados como desertores, según las circunstancias que hayan intervenido en su separación, si tan luego como les fuera posible, no se presentaren a su mismo cuerpo de tropas o buque o a otras fuerzas o buques de guerra nacionales o a la autoridad militar, marítima o consular más próxima. Las mismas reglas se observarán respecto de los militares que habiendo caído prisioneros de guerra, no se presenten oportunamente a quien corresponda después de recobrar su libertad. Se impondrá la pena de 1 mes de prisión al miembro de las reservas del Ejército o de la Guardia Nacional, que, sin impedimento justificado, no se presente al lugar que se le designe en el llamamiento, dentro del plazo correspondiente.
comete el delito de insumisión el conscripto que por virtud del sorteo le corresponda prestar servicio activo, no se presente a la autoridad respectiva dentro del plazo señalado para ser encuadrado en las unidades del ejército. A los infractores se les impondrá la pena de 1 mes de prisión. La pena privativa de libertad no releva de la obligación de prestar el servicio. Capítulo 4 bis. Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Artículo 275 bis. Al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de 30 a 60 años y baja de la Fuerza Armada. Artículo 275 ter. Se sancionará con pena de prisión de 15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. 2. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo, así como adiestramiento, capacitación o conocimientos militares. 3. Induzca al personal que tenga bajo su mando o a las tropas de las que forme parte, para que presten algún servicio a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o reclute personal militar para el mismo fin. 4. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión. Incumpla con sus obligaciones, respecto de las tropas a su cargo, para actuar contra cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. Obstaculice las acciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente, en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. 7. No ejecute una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. 8. Falsifique o altere un documento o instrumento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata de documentos o instrumentos falsificados o alterados, haga uso de ellos. 9. Proporcione a sus superiores información diferente a la que conozca acerca de las actividades que esté desarrollando en las Fuerzas Armadas en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, u omita proporcionar los datos que tenga sobre dichas actividades, así como de los proyectos o movimientos de estos. X. Conduzca o guíe las actividades de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. Y. 11. Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o proteja o facilite su fuga. Las penas previstas en este capítulo se impondrán además de las que correspondan a los delitos que resulten cometidos por las actividades del individuo u organización delictiva de que se trate. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por Fuerzas Armadas Mexicanas, a las instituciones armadas de la Unión, a saber, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para los efectos de este capítulo se entenderá por delincuencia organizada la prevista en el artículo 2. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por Asociación Delictuosa, la prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal. Capítulo V. Inutilización voluntaria para el servicio. Artículo 276. El que lesionándose o de cualquiera otra manera se inutilice voluntariamente, por sí o por medio de otro, para el servicio militar, será castigado con las penas de 1 año y 6 meses de prisión y destitución de empleo. Las mismas penas se impondrán al que a petición de otro, lo inutilice con el objeto indicado. Artículo 277. Se impondrá la pena de 8 meses de prisión, a quien se valga de recursos o medios fraudulentos que lo imposibiliten para el cumplimiento de alguna obligación militar. Capítulo B. Insultos, amenazas o violencias contra centinelas, guardias, tropa formada, salvaguardias, bandera y ejército. Artículo 278. El que ofenda o amenace a un centinela, a un miembro de una guardia, a un vigilante, serviola, guardián o salvaguardia y el que destruya esta si fuere escrita, será castigado con la pena de 1 año de prisión. Artículo 279. El que cometa violencia contra cualquiera de los individuos mencionados en el artículo anterior, será sancionado. Y, con pena de 30 a 60 años de prisión si hiciere uso de armas. Y, 2. Con la pena de 5 años de prisión, si la violencia se cometiere sin hacer uso de armas. Artículo 280. El que injurie, difame o calumnie al ejército o a instituciones que de él dependan, armas, cuerpos, guardias o tropa formada, será castigado con 1 año de prisión. Se impondrá la pena de 1 año 6 meses de prisión, al que ultraje la bandera nacional. Capítulo 7. Ultrajes y violencias contra la policía. Artículo 281. El que injurie o ultraje a un miembro de la policía que esté en ejercicio de sus funciones, será castigado con 9 meses de prisión, y si lo desobedece o resiste a la orden que le haya intimado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de 1 año y 6 meses de prisión. Capítulo 8. Falsa alarma. Artículo 282. El que ocasione dolosamente una falsa alarma, o que en marcha o en campamento, guarnición, cuartel o dependencia del ejército cause dolosamente una confusión o desorden en la tropa o en las formaciones de los buques o aeronaves, en las dotaciones o en la población donde las fuerzas estuvieren, será castigado. Y, con 6 meses de prisión en tiempo de paz. 2. Con 1 año de prisión estando en campaña. Y. 3.
con pena de 30 a 60 años de prisión, si estando frente al enemigo, se hubiere causado daño a las tropas, embarcaciones o aeronaves. Título 9. Delitos contra la jerarquía y la autoridad. Capítulo y insubordinación. Artículo 283. Comete el delito de insubordinación el militar que con palabras, ademanes, señas, gestos o de cualquier otra manera, falte al respeto o sujeción debidos a un superior que porte sus insignias o a quien conozca o deba conocer. Insubordinación puede cometerse dentro del servicio o fuera de él. Artículo 284. Se entenderá que la insubordinación se comete en el servicio. Y, cuando el inferior y el superior o solamente uno de ellos se encuentre en servicio, y 2. Cuando tenga lugar el delito, con motivo de actos del servicio, aun cuando se encuentren francos el inferior y el superior, en el momento de realizarse aquel. Artículo 285. La insubordinación en servicio, se castigará. Y, con la pena de 1 año 6 meses de prisión si se hiciere por medio de palabras o ademanes, por escrito o de cualquiera otra manera que no constituya una vía de hecho. 2. Con la pena de 3 años de prisión si el delito consistiere en alguna amenaza. 3. Con 5 años de prisión cuando se llegue a las vías de hecho, pero sin causar lesión. 4. Con 6 años de prisión si causare una o varias lesiones que por su naturaleza ordinaria no tarden en curar más de 15 días. Años de prisión cuando la enfermedad pase de 15 días y con 8 años de prisión cuando quede al ofendido una cicatriz en la cara perpetuamente notable, o se le disminuya la facultad de oír, se le debilite para siempre la vista, o se le entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo o una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. 7. Con 9 años de prisión, cuando resulte una enfermedad seguramente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo o de la facultad de oír, de un brazo, de una mano, de una pierna, de un pie, o de cualquier otro órgano, o cuando el individuo quede con una deformidad perpetuamente notable en parte visible. Fuere en la cara, se tendrá esta circunstancia como agravante. 8. Con 10 años de prisión cuando resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista, o del habla, o de las funciones sexuales, y cuando las lesiones hayan puesto en peligro la vida del ofendido, se agregarán 2 años a las penas de prisión fijadas en las fracciones 4 a 8. Artículo 286. La insubordinación fuera del servicio, cuando se cometa de cualquiera de las maneras previstas en los artículos anteriores, será castigada con la mitad de las penas que en ellos se establecen, pero si la insubordinación provocara la muerte del superior, se le impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Artículo 287. Si el delito de insubordinación a que se refieren las fracciones y al octavo del artículo 285 fuere perpetrado cuando el que lo cometa estuviere sobre las armas, o delante de bandera, o de tropa formada, o durante zafarrancho de combate con armas, el término de la pena se formará aumentando en 1/3, el que según esas mismas disposiciones hubiere de corresponder. Artículo 288. Cuando el inferior haya sido excitado u obligado a cometer súbitamente alguno de los delitos previstos en este capítulo, por algún acto del superior contrario a las prescripciones legales o en el que éste se haya excedido en el uso de sus facultades, se le aplicará la mitad del mínimo de la pena que corresponda. Artículo 289. Si en los casos del artículo que antecede, los actos del superior constituyen un maltrato o un tratamiento degradante para el inferior, los términos establecidos en ese mismo precepto para la pena que deba imponerse, serán a su vez reducidos a la mitad. Artículo 290. El que por violencia o amenaza intentara impedir la ejecución de una orden del servicio dada por un superior u obligar a éste a que la ejecute o a que la dé o se abstenga de darla, será castigado con la pena de 10 años de prisión. Si el delito de que se trata en este artículo fuere cometido sobre las armas o delante de la bandera o tropa formada o durante zafarrancho de combate con armas, se impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Artículo 291. Si en la orden cuyo cumplimiento se trate de impedir, concurriere alguna de las circunstancias especificadas en los artículos 288 y 289, las disposiciones contenidas en esos preceptos, serán igualmente aplicables a los casos comprendidos en el artículo que antecede. Artículo 292. Cuando la insubordinación consistiere en vías de hecho o estuviere comprendida en el artículo 290, si se cometiere en marcha para atacar al enemigo, frente a él, esperando a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada, se aplicará pena de 30 a 60 años de prisión sin tener en cuenta las disposiciones de los artículos 119 fracción 3, 288 y 289. Capítulo 2. Abuso de autoridad. Artículo 293. Comete el delito de abuso de autoridad, el militar que trate a un inferior de un modo contrario a las prescripciones legales. Este delito puede cometerse dentro y fuera del servicio. Artículo 294. El superior que diere órdenes de interés personal a un inferior, estorbare sin motivo justificado la ejecución de las que éste hubiere dado en uso de sus facultades, le impidiese de cualquier modo el cumplimiento de sus deberes, le exigiese el de actos que no tengan relación con el servicio o que de cualquiera manera le hiciere contraer obligaciones que sean en perjuicio del desempeño de sus deberes, será castigado con la pena de 4 meses de prisión. Artículo 295.
El superior que impidiere a uno o varios inferiores que formulen, retiren o prosigan sus quejas o reclamaciones, amenazándolos o valiéndose de otros medios ilícitos, o que hiciere desaparecer una queja, petición, reclamación o cualquier documento militar, o se negare a darles curso o a proveer en ellos, o a expedir a un individuo de tropa, la certificación de cumplido teniendo el deber de hacerlo, será castigado con la pena de suspensión de empleo por 3 meses. Artículo 296. Al que se extralimiten el derecho de imponer castigos correccionales, aplicando los que no estén permitidos por la ley o haciendo sufrir los que lo estén, al que sea inocente, o excediéndose los que en la misma ley estén señalados de un modo expreso respecto de la falta de que se trate, se le impondrá la pena de 6 meses de prisión si no resultare lesionado el ofendido. Artículo 297. El que insulte a un inferior o procure inducirlo a una acción degradante o a una infracción legal, sufrirá la pena de 6 meses de prisión. Si la infracción se llevare a efecto, se castigará el delito que resulte. Artículo 298. El que infiera golpes o de cualquiera otra manera maltrate de obra a un inferior sin lesionarlo, será castigado con la pena de 1 año de prisión. El que mandare dar golpes a un inferior o que maltratamiento de obra contra él, será castigado con la pena de 2 años de prisión, si el ofendido no resultare lesionado. Y necesariamente mandare cualquier otro. 299. El que infiera alguna lesión a un inferior será castigado. Y, con 1 año de prisión si fuere de las comprendidas en la fracción 4 del artículo 285. 2. Con 2 años de prisión, si fuere de las clasificadas en la fracción V. Años de prisión, si fuere de las mencionadas en la fracción 4, con 6 años y 6 meses de prisión, si se tratare de las que cita la fracción 7. V, con 8 años de prisión, si fuere de las expresadas en la fracción 8. Años y 6 meses de prisión, si resultare homicidio simple. 7. Con pena de 30 a 60 años de prisión si resultare homicidio calificado. Cuando las lesiones hayan puesto en peligro la vida del ofendido, se agregarán 2 años a las penas de prisión fijadas en las fracciones y a VF de erratas al párrafo de OF 27 de septiembre de 1933. Artículo 300. El que indebidamente haga que una fuerza armada le preste auxilio en una riña o pendencia, que por esa causa tome mayores proporciones, sufrirá la pena de 2 años de prisión, sin perjuicio de que, conforme a las reglas generales de aplicación de penas, se le imponga la que corresponda, en virtud de los demás delitos que con esos actos hubiere cometido. Capítulo 3. Desobediencia. Artículo 301. Comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes. La desobediencia puede cometerse dentro y fuera del servicio. Artículo 302. El delito de desobediencia cometido fuera del servicio, se castigará con la pena de 9 meses de prisión. Artículo 303. La desobediencia en actos del servicio será castigada con 1 año de prisión, excepto en los casos siguientes. Y, cuando ocasione un mal grave que se castigará con 2 años de prisión. 2. Cuando fuere cometida en campaña, que se castigará con 5 años de prisión, y si resultare perjuicio a las operaciones militares, con 10 años de prisión, y 3. Cuando se efectúe frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Artículo 304. Los marineros que cometan a bordo el delito de desobediencia, serán castigados. Y, con 1 año y 6 meses de prisión si el barco fuere convoyando buques mercantes que no conduzcan tropas, armas, pertrechos, víveres o cualquier otro elemento de guerra. 2. Con 2 años de prisión si se ocasionare un daño grave, encontrándose el barco en situación peligrosa o convoyando buques mercantes que no conduzcan tropas o cualquiera de los efectos a que se refiere la fracción anterior. 3. Con 4 años de prisión si el daño grave fuere causado a los buques convoyados, y con 8 años de prisión si se perdieren alguno o algunos de estos por esa causa, y 4. Con 4 años de prisión en tiempo de paz y 5 en campaña, si la desobediencia fuere cometida formando parte el barco de una escuadra, y con la de 5 años de prisión, en tiempo de paz y 10 en campaña, si de esa desobediencia resultare algún daño a las operaciones navales. Capítulo 4. Asonada. Artículo 305. Los que en grupo de 5, por lo menos, o sin llegar a ese número cuando formen la mitad o más de una fuerza aislada, rehúsen obedecer las órdenes de un superior, las resistan o recurran a vías de hecho para impedirlas, serán castigados. Y, con 10 años de prisión los promovedores, instigadores o cabecillas del delito y con 5 años de prisión, los que hubieren secundado a los anteriores, si el delito se cometiere en tiempo de paz, y 2. Con pena de 30 a 60 años de prisión, a todos los promovedores, instigadores o cabecillas de la asonada, de cabos en adelante, y con 12 años de prisión los soldados, si el delito se cometiere en campaña. Artículo 306. El marino que a fin de realizar el delito a que se refiere el artículo anterior, desatracase de un buque de guerra o de otro al servicio de la armada, una lancha o bote armado, o sacare fuerzas armadas de buques, arsenal, destacamento u otro establecimiento marítimo, será castigado con 5 años de prisión. Artículo 307.
Si consumado el motín, en campaña, los que tomaren parte en él, volvieren al orden, antes de cometerse algún otro delito, serán castigados con la pena de 10 años de prisión, si hubieren sido los promovedores, instigadores o cabecillas de la asonada, y con 5 años de prisión los demás amotinados. En tiempo de paz se reducirán a la mitad las penas señaladas. En ambos casos no sufrirán castigo alguno los soldados que justifiquen haberse amotinado contra su voluntad y que no pudieron abandonar las filas. Artículo 308. Si los amotinados volvieren al orden después de haber cometido algún otro delito, la pena se impondrá siguiendo las reglas de acumulación. En este caso, los soldados que justifiquen los extremos del artículo anterior serán individualmente responsables por el nuevo delito cometido. Artículo 309. La conspiración para cometer el delito de asonada se castigará con 1 año de prisión en tiempo de paz y con 3 años de prisión en campaña.